Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes que gentilmente están escuchando mis videos de manera eventual o de manera constante. Yo les agradezco mucho el tiempo que se toman para analizar nuestros videos, tanto los de mi hermano Franco como los míos. Una de las cosas que la Watchtower dice sobre el Espíritu Santo es lo que encontramos en la revista La Atalaya del 15 de noviembre del año 2006. Y esto me parece interesante analizar lo que se dice acá en esta Atalaya del año 2006, del 15 de noviembre, porque vamos a encontrar que la Watchtower, diríamos así, entra en una serie de contradicciones o de situaciones que los pone a ellos mismos en una condición de no estar realmente seguros de lo que están enseñando, como que fuesen personas no bien plantadas en el conocimiento exacto. En esta atalaya, el 15-11 del 2006, la Watchtower dice: para mantenernos en el amor de Dios también es necesario pedir su Espíritu Santo y dejar que nos guíe. Es verdad, tenemos que pedir a Dios el Espíritu Santo. Y la Watchtower dice: si persistiéramos en el pecado, Jehová podría retirarnos su espíritu. Consciente de este hecho, David suplicó a Dios después de haber pecado con Betseba: no me arrojes de delante de tu rostro y tu Espíritu Santo no me lo quites, no me lo quites. Salmos 51:11. Salmo 51:11. No arrojes de delante de tu rostro, no me arrojes de delante de tu rostro y tu Espíritu Santo, no me lo quites. No me lo quites. Y tenemos al rey David que, después de haber pecado, suplica a Dios que no le quite su Espíritu Santo. Por el contrario, dice acá de la Watchtower, en este misma atalaya, el rey Saúl, por el contrario, sí llegó a perder el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Saúl pecó al ofrecer un sacrificio quemado y perdonar la vida al rey de los amalequitas, así como al rebaño y a la vacada. Sin embargo, no se arrepintió, de modo que Jehová le retiró su Espíritu Santo. En esta explicación de la Watchtower vemos que solamente uno podría perder el Espíritu Santo si es que uno ha pecado y no se arrepiente. Y pone el caso del rey David, que ruega que Dios no le quite de su Espíritu Santo, le ruega que le mantenga el Espíritu en él, que permanezca en él. Por supuesto, él se arrepiente de su pecado y le ruega a Dios que no se lo quite. Solamente Saúl perdió este Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Watchtower que le ofreció un sacrificio quemado y no perdonó la vida, la vida del rey de los amalequitas, así como el rebaño y a la vacada. Este hecho, dice la Watchtower, hizo que Saúl sí perdiera el Espíritu Santo. No así David, quien, a pesar del pecado, se arrepintió y Dios no le quitó su Espíritu Santo. O sea, en conclusión, el creyente podría perder el Espíritu Santo si al pecar no se arrepiente. Si esa persona sigue andando dentro de la corrección, dentro de las normas bíblicas, ese hombre tendrá el Espíritu Santo en él, morando en él.
Esto es algo bíblico. El Espíritu Santo mora en el creyente. Y así pues en Romanos 8:9, el apóstol Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, el que tiene el Espíritu Santo de Dios y este Espíritu Santo mora en la persona, en esa persona, pues vivirá según el Espíritu y no según la carne. Solamente el que vive según la carne pierde el Espíritu y no puede vivir según el Espíritu porque no tiene el Espíritu de Dios. Es necesario que entendamos entonces que el Espíritu Santo ya mora en el creyente. Una vez que uno lo pide, baja, mora en el creyente por la conversión, y ese Espíritu permanece en el creyente en tanto y en cuanto se mantenga moralmente limpio, o si eventualmente peca y se arrepiente, Dios tampoco le va a quitar el Espíritu, sino que le va a dejar que more todavía el Espíritu en esa persona arrepentida. Solamente si no se arrepiente, dejaría de tener el Espíritu morando en él. En Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mora en el creyente. Y aquel creyente que no tiene el Espíritu de Dios, pues corre el peligro de no resucitar en el día final. Solamente podría ocurrir eso si es que peca. Si es que no se arrepiente de su pecado, vive en pecado y no se arrepiente. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 2 Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego dice en Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Estimados amigos, estamos viendo que el Espíritu Santo mora en el creyente. Todo creyente que ya pidió el Espíritu Santo y le ha sido concedido, permanece en él y estará ahí en tanto y en cuanto sea fiel a Dios. Y aún así, si pecase, pero se arrepiente, Dios no le va a retirar su Espíritu que ya mora en él. Dicho esto, estimados amigos, nos preguntamos si la Watchtower, en la atalaya del 15-11-06, reconoce que la única forma que uno pueda perder el Espíritu Santo es que uno peque y no se arrepiente de su pecado. Es la única forma en que uno podría, o la única razón como un creyente podría perder el Espíritu Santo, o la única razón como Dios podría retirarle su Espíritu Santo, es si persistiéramos en el pecado. Eso lo dice la Watchtower, en la atalaya esta que menciona el 15-11-06. Si persistiéramos en el pecado, Jehová podría retirarnos su Espíritu. Entonces, si uno no persiste en el pecado, se arrepiente, pues el Espíritu sigue morando en él. Y por supuesto, ese Espíritu le haría vivir según el Espíritu y no según la carne. Estimados amigos, la Watchtower está diciendo algo que es bíblico. Estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces nos preguntamos, estimados amigos, ¿por qué, por ejemplo, en la atalaya del 15-10-12, o sea, 15 de octubre del año 2012, la Watchtower dice: en efecto, orar por los demás puede cambiar nuestra actitud hacia ellos. Si pedimos por todos nuestros hermanos en la fe, cultivaremos un espíritu cristiano. Además, debemos pedir Espíritu Santo. La fuerza activa de Dios nos ayudará a manifestar las verdaderas cualidades cristianas al tratar con el prójimo. Entonces nos preguntamos, estimados amigos, si ya el Espíritu Santo mora en el cristiano y la Watchtower reconoce que la única forma de perder el Espíritu Santo es persistiendo en el pecado, ¿por qué en esta atalaya del 15-10-12 la Watchtower dice: además, debemos pedir Espíritu Santo?
La fuerza activa de Dios nos ayudará a manifestar las verdaderas cualidades cristianas al tratar con el prójimo. Total, ¿tenemos o no el Espíritu Santo? Si un cristiano va a pedir el Espíritu Santo es porque no lo tiene, y si no lo tiene, porque ha pecado. Ahí está la tragedia, ahí está la contradicción. Pero la Watchtower dice, además, en esta atalaya del 15:10 del 12, además debemos pedir Espíritu Santo. No entiendo realmente. ¿Por qué tendría un cristiano pedir Espíritu Santo si ese cristiano no ha pecado, no persiste en el pecado? Debería tener el Espíritu Santo morando en él. Pero aquí parece que si debe pedir el Espíritu Santo es porque no lo tiene. Y si no lo tiene es porque ha pecado. ¿Se dan cuenta de la contradicción de esta declaración de la atalaya del 15:10 del 12? Ahora, el atalaya del 15:2 del 08, o sea, del 2008, dice la Watchtower, independientemente de las habilidades que tengamos, necesitamos pedir Espíritu Santo y seguir su guía, pues solo de ese modo lograremos cumplir con la tarea que Jehová nos ha encargado. Pero por Dios, estimados amigos, si la Watchtower ha dicho que ya tenemos Espíritu Santo y que este solamente se podría perder, o Dios nos lo podría quitar o retirar por el pecado persistente, ¿cuál es la razón que la Watchtower diga ahora en esta atalaya del 15:2 del 8 que necesitamos pedir Espíritu Santo y seguir su guía? Esto realmente no tiene sentido. Ahora, en la atalaya del 15:11 del 08, la Watchtower dice lo siguiente: quienes están inactivos son particularmente vulnerables, por eso necesitan que se les ayude a seguir el consejo de andar por espíritu. ¿Y qué deben hacer los ancianos para poder ayudarlos? Pedir la guía y el Espíritu Santo de Dios y usar las escrituras hábilmente. O sea, tiene que pedir el Espíritu Santo de Dios el anciano, o los ancianos deben pedir el Espíritu Santo para poder aconsejar a los que están en problemas dentro de la congregación. ¿Qué quedamos, estimados amigos? Ancianos, para que puedan hacer su trabajo eficazmente, la Watchtower dice, deben ustedes pedir Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo, ahí lo están diciendo en la atalaya del 15:11 del 08. Probablemente la Watchtower no está guiada por el Espíritu de Dios, está guiada por el engaño, por la mentira, por el error. Ahora, ¿qué lección dice la atalaya del 15:4 del 07? 15 de abril del año 2007. ¿Qué lección nos enseña la parábola de Jesús sobre el amigo persistente? Esta parábola muestra cuál debe ser nuestra actitud al orar. Tenemos que seguir pidiendo, es decir, pedir con insistencia, especialmente el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ya está en el creyente. Está en el creyente. ¿Cómo puede estar siguiendo? ¿Cómo es que tenemos que seguir pidiendo de manera insistente el Espíritu Santo de Dios? No entiendo sinceramente. En la atalaya, también acá tenemos otra atalaya que dice, es de especial importancia no dejar de pedir Espíritu Santo. Vean ustedes en otra atalaya. Entonces, ¿qué estamos nosotros pensando o qué está pensando la Watchtower en realidad sobre este asunto del Espíritu Santo? ¿Lo tiene el cristiano o no lo tiene? Si no lo tiene y tiene que estar pidiéndolo a cada rato en diferentes circunstancias, es que este individuo en realidad no tiene el Espíritu Santo morando en él. Y si no lo tiene morando es porque ha pecado o persiste en el pecado y Dios se lo ha retirado, razón por la cual debe estar pidiendo constantemente el Espíritu. Es decir, constantemente está persistiendo en el pecado, ¿no? Se arrepiente, Dios le da el Espíritu, ¿no es cierto? Bueno, o se lo deja ahí, o si se sigue pecando se lo quita por un tiempo y si se arrepiente se lo devuelve. Todo un laberinto, ¿no? Entonces aquí no hay algo coherente en esta enseñanza de la Watchtower.
Se dice que tenemos que seguir pidiéndole sabiduría. Sigan pidiendo sabiduría. No, señores, Salomón pidió sabiduría y le fue dada sabiduría y pudo en muchas ocasiones obrar con sabiduría. No dejó también de pecar, ¿no? Era un hombre que tenía sus fallas, pero era conocido como un hombre sabio. De repente, cuando él cayó en ese pecado persistente de estar con diferentes mujeres, no sé, se metió con las mujeres paganas, etcétera, puede Dios haberle quitado su espíritu. Pero su sabiduría, el espíritu de sabiduría a este hombre, pudo haberle quitado la sabiduría. Pero cuando Dios se lo concede a una persona, le concede a una persona el espíritu para que ese espíritu se quede, esté y more en uno. Y cuando uno le pide sabiduría a Dios, también esa sabiduría Dios la concede, no para que esté por una semana, un mes o un año, sino para que esté en forma permanente en tanto en cuanto se sujete a las normas de Dios. Y cuando Dios da el Espíritu Santo, se lo da a la persona que se convierte a Él y vive en armonía con sus preceptos, entonces el Espíritu mora en esa persona. No mora por una semana, ni por un mes, ni por un año, sino que mora de manera permanente. Porque imagínense ustedes si morara el Espíritu Santo en uno por solamente horas, días, semanas o meses, uno pues estaría con una personalidad un poco extraña, porque cuando tiene el Espíritu Santo de Dios mostraría mucho amor, mucha paz, mucha misericordia, ¿no? Benignidad, etc., todos los frutos. Pero cuando se va, nos volvemos pues carnívoros, hombres carnales, hombres que tenemos tendencias al pecado y que estamos pecando porque no tenemos el Espíritu. Y después Dios nos devuelve el Espíritu si lo pedimos y nos volvemos unos santos, unos hombres de gran espíritu, de gran amor. ¿No? Sería pues inconcebible eso, ¿no? Que Dios te da todo ese espíritu, digamos, temporalmente, haría que el cristiano también tenga fruto del espíritu de manera temporal, ¿no? Hoy día te lo doy, pero dentro de 2 semanas te lo quito. Y luego tienes que volver a pedir, y con mucho fervor, y te lo daré. Entonces ahí esa persona empieza a encontrar la paz, el amor que había perdido. Eso no puede ser. Y usted que dar el espíritu es para que dé frutos. Y unos frutos que no sean solamente por un tiempo, sino de forma permanente. Dicho esto, estimados amigos, ¿creerán ustedes entonces cuando la Watchtower dice en los diferentes números de su atalaya y de manera repitente y constante que ustedes, los testigos de Jehová y todas las personas que se convierten a su religión, tienen que estar permanentemente pidiéndole a Dios el Espíritu Santo para poder decidir, para tomar buenas, buenas decisiones, para juzgar correctamente, ¿no? ¿Es eso lo que se nos enseña en la Biblia? Que tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios de su Espíritu, mañana, tarde y noche, durante toda nuestra vida cristiana. Pues que ya lo tenemos y mientras vivamos en conformidad con sus preceptos, este Espíritu permanecerá con nosotros y no tenemos necesidad de estar pidiéndoselo al Señor a cada rato, salvo que, por supuesto, uno lo pierda por el pecado persistente, pierde el Espíritu Santo y uno tendría que rogarle a Dios que le dé el Espíritu Santo. Y de repente hay que pedírselo con mucha insistencia, ¿no es cierto?, para que Dios se lo devuelva. Pero esa es la única circunstancia. Pero un cristiano que está andando en el camino tenga que estar constantemente pidiéndole a Dios Espíritu Santo, pues realmente no tiene ninguna base bíblica, porque la Biblia dice que el Espíritu mora en el creyente, pero lo peor de todo es que la Watchtower reconoce, y esto lo repito, y esto ya para cerrar este video, para terminar este video, reconoce en su atalaya del 15-11 del 06 que solamente Dios podría quitarnos su Espíritu Santo si persistiéramos en el pecado. Entonces está reconociendo a la Watchtower que mientras tú camines dentro de los preceptos de Dios, no tienes necesidad de estar pidiendo la cara a tu Espíritu Santo, sino que ya lo tienes, mora en ti y este Espíritu te va a guiar a tomar decisiones espirituales sabias. Así de simple es la cosa. Pero la Watchtower se contradice. Dice una cosa acá en la atalaya del 15-11-06, pero en otras atalayas dice, no, pidan Espíritu Santo. Continúen pidiendo Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a ustedes, pídanlo. Pidan el Espíritu Santo a Dios. Pidan, insistan. ¿Cómo es esto? Si no han pecado, tienen el Espíritu de Dios.
Solamente el pecado persistente haría que los pierdan. No tiene sentido estar pidiéndolo a cada rato. Esto demuestra que esta organización está guiada por el mismo Satanás, porque si fuera el Espíritu Santo de Dios, no podrían fallar en este tema del Espíritu Santo. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta otro video.